Paneles solares a 12, 24, 48 voltios. ¿Qué es eso? Porque algunas personas dicen, no, es que yo necesito un panel de 12 voltios porque mi sistema entonces no va a cargar bien. O yo necesito un panel de 24 voltios porque si le meto uno de 48 voltios, eso no me va a cargar bien. ¿Cómo así? ¿Quién te dijo eso? Que los paneles solares vienen a 12, 24 y 48 voltios. ¿De dónde se sacaron esas conclusiones? Bueno, el día de hoy te voy a contar de qué se trata esto y por qué algunos sistemas de energía solar no cargan y después dicen es que culpa del panel solar. Y también te voy a mostrar en la vida real cómo es el tema de los controladores de carga PWM, los PWM y los MPPT. ¿Cuál es la diferencia del proceso de carga de este y de este en la vida real? Porque hicimos pruebas reales, montando panel, baterías, controladores de estas dos tecnologías y validando cómo es el proceso de carga. Y de una vez te adelanto que gracias a estas pruebas es que podemos concluir cuál es la realidad de este dicho de los paneles solares a 12, 24 y 48. Entonces quédate hasta el final porque tenemos clase teórica, clase real, pruebas reales y finalizando este video también te tengo unas sorpresotas. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Un saludo muy especial para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Bueno, mi gente linda, realmente los paneles solares tienen las siguientes variables. Vean, tiene potencia, tiene tensión y tiene corriente. Estas son las variables eléctricas. Sino que el tema de la tensión es que la tensión viene en VOC, en BMP, en ISC y en IMP. Realmente, uno siempre que hace un montaje de paneles solares, lo que va a buscar es esta, el VOC y el ISC, que son las más grandes, mi gente linda. ¿Por qué? Porque es que vos tenés que validar esto versus estos controladores. Los controladores de carga tienen algo que se llama rango mínimo y rango máximo. Entonces hay que tener muy presente eso con estos datos, con el VOC y con el ISC. A ver, les cuento el chisme completo. Resulta que, por ejemplo, hay paneles solares que dicen que son de 18 voltios o 22 voltios. Hay paneles solares que son de 33 voltios o 39 voltios y hay paneles solares que son de 48 voltios o hasta 53 voltios. ¿A dónde vos estás viendo 12, 24 y 48? Bueno, aquí mal hecho, ¿no? Digamos que son de 44 voltios. Pero ¿a dónde estamos viendo que 12, 24 y 48? Si ves que realmente no es cierto, lo que pasa es lo siguiente. El verdadero protagonista de esta mentira es el controlador de carga. Te cuento rápidamente. El controlador de carga PWM es el más barato. Es el más barato, el que usted puede encontrar en páginas como Amazon, AliExpress, súper económico. De hecho, hasta lo regalan cuando compras un panel solar en algunos casos. Este controladorcito no significa que sea malo, sino que pues es muy básico. Realmente usted va a tener muchas pérdidas con este controlador y no vas a realmente aprovechar la energía que viene de los paneles solares si no tienes en cuenta este mito. Y te cuento rápidamente, ve, lo que pasa es que este controlador, digamos que va a cargar una batería de 12 voltios. Y una batería de 12 voltios no carga a 12 voltios, ella va cargando como a 14 voltios. O sea, para poder despegar una batería de 12 voltios hay que meterle más o menos unos 14 voltios. Entonces, si vos tenés un panel de 18 voltios o de 22 voltios, en teoría te serviría con un PWM. Lo que pasa con el PWM es que el PWM corta el voltaje que no le sirve. Si él necesita 14 voltios para cargar una batería de 12 voltios,
escúchalo bien, necesita 14 voltios para cargar una batería de 12. Y le estás dando un panel que da 18. Entonces él va a llegar y coger esos 18 y entrega los 14. Entonces vamos a perder 4 voltios. Es poco. Si le metes un panel de 22 voltios, el controlador PWM, como necesita 14, corta los 14 y tendríamos una pérdida de 8 voltios. Ve, aquí vos estás perdiendo 8 voltios y aquí estás perdiendo 4. Entonces, realmente estás perdiendo muy poco. Pero pues si vos llegás y decís, uff, que este panel es poderoso, es de 44 voltios, y te pones a ahorrar plata con el controlador PWM, pues muy duro porque es que le metes un panel que da 44 voltios. El PWM, para cargar una batería de 12, le inyecta 14. Entonces, ¿qué haces con esos otros 30 voltios? Se perdieron. Imagínate vos tener un panel súper poderoso de 44 voltios y perder 30 voltios. Pues no estás haciendo nada. Para eso, compras un panel chiquitico que te dé 22 voltios y no vas a tener casi pérdidas. Entonces, muchas veces con estos controladores baratos, es mejor en vez de tener un panel grande, tener 2 o 3 paneles más pequeños con un voltaje pequeño y los colocan en paralelo. Los colocan en paralelo obligatoriamente cuando tenemos PWM. ¿Por qué, mi gente linda? Porque el PWM corta el voltaje, así, lo corta, y la corriente que viene del panel la deja pasar derecho. La deja pasar derecho. Entonces ahí estás perdiendo el dinero. O sea, el PWM es bueno, aceptable, si el panel que estás eligiendo trabaja en un voltaje cercano al voltaje de las baterías. Si tenés baterías a 24 voltios, el controlador PWM a 24 voltios, más o menos está cargando las baterías como a 28. O sea, para vos cargar unas baterías de 24 tenés que meterle así, unos 28 voltios más o menos. Y si tenés un panel de 33, 34 voltios, pues las pérdidas, ese era 39, ¿no? 33 voltios. Si le metes un panel de 33 voltios, las pérdidas serían de 5 voltios aquí. Y si le metemos uno de 39, pues las pérdidas serían de 11 voltios. Pero si te compras un panelzote de 53, pues estás perdiendo mucho voltaje. Y perder mucho voltaje es, pues perdiste la plata. Compras un panel bien poderoso para perder todo en el PWM, pues muy duro, no te va a cargar bien. Entonces de ahí nace este mito. Si tenemos un sistema de 12, buscamos un panel que dé cercano a 12. Si tenemos un sistema de 24, buscamos un panel que me dé cercano al 24. Si tenemos un panel de 48, perdón, un sistema de 48 con baterías de 48, pues buscamos estos paneles cercanos. Que se puede hacer sistemas mixtos con PWM, o sea, series y paralelos, sí. Siempre y cuando, por lo menos, si mi sistema es de 24, pues yo puedo conectar paneles, 2 paneles en serie de 18, me da 36, y como el sistema carga 28, pues entonces las pérdidas serían relativamente pocas, serían ¿qué? Como unos 8 voltios. Ahora, el campeón, el Bit Guy, vea, MPPT. Con el MPPT no hay ese problema. Vos podés exceder el voltaje de tu grupo de baterías. Por lo menos tenemos unas baterías de 24 voltios. Cargan a 28 y yo le puedo meter 100 voltios sin problema. Un sistema mixto, serie, le meto 100 voltios, 300 voltios si yo quiero. Bueno, 300 voltios es mentira. O sea, 300 voltios se meten para sistemas de 48 voltios. Pero a lo que me refiero es que, mira, este equipo que está aquí, que estás viendo aquí montado, es un equipo que recibe hasta 500 voltios en paneles. Y esos 500 voltios los entrega a la batería, baja esos 500 voltios, entrega 52 voltios, pero eleva la corriente. Eso es lo que hace el MPPT. El MPPT
baja el voltaje que viene de los paneles, utiliza el voltaje que necesita y aumenta la corriente. Mientras que el PWM corta el voltaje que necesita y suerte con la corriente, o sea, no la aumenta. Entonces, por eso están las pérdidas. Mientras que el MPPT baja el voltaje, sube la corriente para mantener el máximo punto de potencia, o sea, para entregar la misma cantidad de energía que viene de los paneles, entregarla a la batería, pero regulada, bajando el voltaje o regulando el voltaje que necesita la batería y aumentando la corriente. Eso es. Entonces, a continuación, vamos a hacer unas pruebas reales para que vos lo mires en la vida real, cómo funciona el PWM y el MPPT. Y finalizando esas pruebas, pues las sorpresas, porque próximamente tenemos nuestro curso de energía solar con beca del 80%, virtual con videollamadas, tenemos asesorías, venta de materiales aquí en Colombia y venta de materiales en mi página de recomendados de Amazon y AliExpress, que está aquí abajito, ve aquí abajito. En la descripción de este video está toda la información. Bueno, a continuación el video de las pruebas reales. No olvides suscribirte con la mejor energía para participar de nuestra próxima clase. Y próximamente también tendremos eventos en vivo donde puedes participar gratuitos, eventos gratuitos, transmisiones en vivo aquí en el canal. Bueno, vamos al otro video pues. PWM o MPPT, ¿cuál debes utilizar en tu próximo proyecto? Pues hicimos pruebas reales con la pinza amperimétrica para que vos te des cuenta cuál es la mejor opción. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. Bienvenidos. Bueno, mi gente linda, vamos a hacer las pruebas con PWM y con MPPT. Paciencia, mi gente linda, que vamos a utilizar pinza y vamos a hacer las cosas bien. Quédate hasta el final y dale like con la mejor energía, que al final están las sorpresotas. En este laboratorio de pruebas vamos a ver cómo funciona entonces el PWM. Vea, entonces, veamos cuánta corriente está dando el panel solar en estos momentos. Tenemos que validar cómo meter la pinza porque la corriente viene en un sentido. Ahí tenemos un amperio. Un amperio viene de nuestros paneles solares. Ahora, midamos cuánto está cargando aquí la batería, vea. Un amperio prácticamente. ¿Qué significa eso? Que el controlador PWM, la misma corriente que viene del panel, es la misma corriente que entrega a las baterías. Vamos a ver el fenómeno, cómo regula la tensión a continuación. Bueno, entonces vamos a ver cómo regula la tensión el controlador PWM. Entonces, vea, ahí tenemos 24 voltios que está regulando, entregando a las baterías. ¿Y qué pasa cuando bajo el breaker? Miren esto, vea, se subió a 41 porque realmente el panel está dando 41.5 voltios. Pero apenas yo subo el breaker, véalo, comienza a regular. Entonces el controlador PWM lo que hace básicamente es regular la tensión. Vea, yo bajo otra vez el breaker, véalo, eso es lo que está dando el panel. Si subo el breaker, él comienza a regular el voltaje que viene del panel, la tensión, pero la corriente, como la vimos ahora, sigue siendo la misma. Entonces, eso genera muchas pérdidas. Por eso el controlador PWM es recomendado más que todo para sistemas pequeños, paneles pequeños, para no tener tantas pérdidas. Vamos a ver cuántos amperios está entregando mi grupo de paneles solares. En estos momentos estamos entregando 11 amperios. 11 amperios. Y la batería está recibiendo 8 amperios. ¿Pero por qué tan poquito? Sencillamente porque en estos momentos los paneles están alimentando la casa y lo que sobre le está dando a la batería. Entonces por eso le está dando poquito. Vamos a quitar un momentico la energía de la casa para que el inversor solo cargue la batería. Allá, aquí nos va a desaparecer el tema de cargas. Y miren esto, ya la batería está recibiendo 31 amperios. ¿Por qué? Porque ya los paneles solares no estarían alimentando la casa, sino que solamente estarían en función de cargar. Y miren este fenómeno tan curioso. El voltaje de los paneles estaba marcando 150 voltios, pero el voltaje de la batería era de 52, 53 voltios. Entonces, ¿qué hace este controlador del inversor? Baja el voltaje de los paneles
y aumenta la corriente que viene de los paneles. Por eso aquí tenemos casi los 30 amperios, mientras que aquí tenemos tan solo 11 amperios. Eso es lo que hacen los controladores MPPT. Eso es lo que hacen los controladores MPPT. Bajan el voltaje de los paneles, suben el voltaje de los paneles para cargar nuestra batería dependiendo de cómo la tengamos configurada. Para cargar baterías de litio, lo máximo que recomiendo es el 30% de la capacidad por hora. O sea, si la batería es de 100 amperios, cargar máximo a 30 amperios. Entonces, ahora vamos a subir el breaker nuevamente. Y en estos momentos va a bajar la corriente de la batería. Vea. Ah, una elegancia. ¿Por qué? ¿Por qué baja la corriente? Porque ya la corriente, la energía de los paneles no solamente estarían cargando las baterías, sino que estarían alimentando las cargas. Entonces aquí vamos a comenzar a ver una variación, dependiendo de cuántas cargas tengamos conectadas. Linda, las conclusiones. PWM no es que sea malo. Malo sería comprar una marca no reconocida. Por ejemplo, la marca iPiver es una excelente marca para comprar controladores tanto PWM como MPPT. Ahora, si compramos un PWM, debemos de tener en cuenta de que pues lo mejor es trabajar con paneles pequeños si estamos trabajando a 12 voltios. Hay paneles que en la industria dicen, no, es que ese panel es de 12 voltios, de 24, 48. Eso es mentira. Esos paneles dan un voltaje similar a 12, a 24, a 48. Entonces los ponen a camellar con PWM porque el PWM no va a utilizar el voltaje que sobra, no lo va a aprovechar. Entonces, ¿qué está haciendo la gente en la calle? Pues se compra un panel que tenga un voltaje similar al voltaje de carga de la batería. Por ejemplo, si la batería es de 12 voltios, el voltaje de carga por lo general son 14. Entonces se compran un panelcito que dé 18 voltios, 16 voltios. Pero si te pones a comprar vos el panel más elegante de 700 vatios que dé 40 voltios, 47 voltios y lo vas a poner a camellar a 12 voltios, pues no estás haciendo nada. Estás comprando un panel, una elegancia y un controlador bien malo. O sea, un controlador bien básico, un PWM. Entonces vas a botar a la basura mucha energía porque pues al no aprovechar el voltaje que sobra, al final estás perdiendo muchísima energía. Por eso estos controladores los he utilizado, los recomiendo, pero para paneles pequeños que sean similares en tensión a la tensión de la batería. Es más, estos paneles no se recomendarían ni siquiera conectar en serie porque como este señor no va a aprovechar el voltaje que le sobre, entonces no vale la pena series. Por lo general se colocan más que todo en paralelos. O puedes hacer una serie, pero siempre y cuando el voltaje sea muy similar al voltaje de carga de la batería para que no pierdas tanto. Son muy económicos, son didácticos, son ideales para proyectos pequeños. ¿Qué es un proyecto pequeño? Pues para luces, cargar celulares, televisión y demás. Ya un controlador MPPT, por lo menos de esta marca iPiver, o una elegancia, lo he utilizado muchísimo en diferentes proyectos, le sirve para toda clase de paneles, porque es que el MPPT lo que hace es bajar la tensión que viene del panel y subir la corriente, entonces ahí compensa. Al bajar la tensión y subir la corriente, al final estamos tratando de mantener la potencia de entrada, entonces no vamos a tener tanta pérdida de energía. De hecho hay muchos controladores MPPT que te dicen, no, pues que vea, yo a usted le aseguro un 95, 98, 99% de eficiencia. ¿Y eso en qué se traduce? En que pues aprovecha al máximo la energía. Mientras que si instalas mal un controlador PWM con paneles grandes, con un voltaje alto en paneles, no vas a aprovechar casi nada en baterías. No vas a aprovechar casi nada en baterías porque es que la mayoría de la energía la va a botar el controlador PWM. Entonces, para resumirte rápido, PWM, bueno, pero con paneles chiquiticos, aplicaciones más sencillas. MPPT, todas las aplicaciones. Y vos querés algo elegante en tu casa o con tus clientes, MPPT es la opción más ideal. Y sobre todo si vas a meter litio, siempre va a recomendar mejor el MPPT. A continuación, las sorpresas. Y nos vemos en una próxima clase. Y no olvides suscribirte a este canal, porque es que si no te suscribes, muy probablemente no nos volvamos a ver. Comenta desde qué lugar del mundo me estás viendo en estos momentos y cualquier duda que tengas, compártela aquí abajo. El contacto lo dejaré
A continuación, para asesoría, ventas de materiales, si quieres comprar en AliExpress, en Amazon, cómpralo en mis tiendas. Y si estás en Colombia, cómprame a mí. Suscríbete, activa la campanita y dale like. A continuación, las sorpresas. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un curso gratuito de electricidad residencial. Lo más básico para que por lo menos tenga la capacidad de evaluar sistemas eléctricos residenciales, porque es que ese es el primer paso antes de instalar una planta solar. Es muy sencillo, en la descripción de este video te voy a dejar el enlace y tenemos una dinámica. Hay dos botoncitos. Un botoncito es para meterte en el video de la clase de electricidad residencial gratuita y otro botoncito es para que vayas a mi tienda de Amazon o AliExpress y le pegues una chismoseadita a los productos que estamos promocionando. Ese curso lo hicimos con el mejor contenido de los mejores youtubers de electricidad residencial y básicamente estamos enlazando el contenido de esos creadores de contenido. La segunda sorpresa que tengo para ti es que puedes acceder a una beca del 80% por estar suscrito a este canal de YouTube. Es muy sencillo, me contactas en la descripción de este video o por aquí abajito te dejo mi número de WhatsApp, hombre. Y básicamente vas a poder acceder con el 80% de descuento al próximo curso de energía solar que vamos a dar. Son 4 clases en vivo conmigo, con el profe Chris, más la plataforma básica donde podrás encontrar todo el contenido del curso. La tercera sorpresa es que tenemos las asesorías con el profe Chris y con su grupo de ingenieros. Si estás en cualquier parte del mundo, puedes acceder a un soporte virtual, asesorías para que vuelva realidad tu sueño de tener paneles solares en tu casa y un excelente precio por estar suscrito a este canal de YouTube. La cuarta sorpresa es que tenemos nuestras tiendas de Amazon y AliExpress de productos recomendados. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de mi página web donde podrás encontrar desde aires acondicionados solares, inversores, baterías, lo que necesites que esté disponible en tu país con mucho gusto. Y la última sorpresa es que nosotros vendemos todo lo relacionado con energía solar, con garantía, con factura aquí en Colombia, los mejores precios. Y además de eso, una asesoría gratuita básica en tu instalación si compras todos los materiales aquí en Colombia. Nos vemos en una próxima clase gratuita. No olvides suscribirte porque muy probablemente no nos volvamos a ver si no te suscribes. Muchas gracias por tu like y por tu comentario. Me gusta saber desde qué lugar del mundo estás viendo este video, entonces coméntame desde qué lugar del mundo lo estás viendo. Muchas gracias por pertenecer a esta familia de YouTube y ayudarnos a crecer. Nos vemos.